Conversábamos acerca de si tenemos el derecho de que el Estado nos brinde una muerte asistida en la situación más cómoda. René González de la Vega dice, sí, por supuesto. El senador Guillermo Tamborrell dice, no, desde luego que no. La pregunta que habría que hacer sería, ¿de quién es la vida? ¿Quién decide si yo tengo que seguir viviendo o no? Tiene que ser un comité de expertos o un comité de funcionarios públicos o un comité de sacerdotes que diga, en este caso usted sí puede decidir por su vida, en este caso usted no puede decidir por su vida. Déjenme leerles un párrafo que hoy se está discutiendo en Francia. Los legisladores franceses están discutiendo este párrafo. Quieren incluirlo en la ley. Dice, toda persona en fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e incurable que le cause un sufrimiento físico o psíquico que le sea insoportable, puede pedir asistencia médica a fin de procurarse una muerte rápida y sin dolor. Y en Francia los legisladores dicen que es un sufrimiento psíquico. El físico es más o menos claro, pero psíquico, ¿cuál es? Una persona oye voces, ya no quiere vivir. En México, el artículo 142 de nuestro Código Civil del DF, y leo el del DF porque son parecidos todos los códigos, el federal y todos los de los estados. Dice el artículo 142, el Código Penal del DF. Al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrá prisión de 1 a 5 años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestara el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la pena aplicable será de 4 a 10 años de prisión. Hasta 10 años de prisión, o hasta 5 si solamente lo está ayudando. ¿Qué deberíamos cambiar en la ley de México? ¿Te gusta el marco como lo tenemos o qué tendríamos que modificar, René? A mí me parece que si nos atenemos al Código del Distrito Federal, que yo en lo personal no leo por salud mental, yo preferiría consultar el Código Penal Federal, que es de más raigambre, de más tradición y que nos dice la actitud de México ante este problema desde 1931, que no es decir algo fácil, desde 1931, en donde se habla no de ayudar, se habla del que induzca al suicidio, que es otra cuestión muy diferente, o sea, ya hay malicia, ya estoy determinando a alguien, y por eso es ese tamaño de pena, o el que en esa inducción lo cometa él mismo. El auxilio llega al grado que yo mismo cometo, no nada más de hacer con la pistola o la soga o el veneno, sino que además se lo doy o lo cuelgo. No hablo de, no hablo de inducir, solo de ayudar. Quiere decir que el legislador penal mexicano federal está abriendo una puerta para el caso no del homicidio, insisto, no de quien va y le mete una jeringa, como bien dice Guillermo, a un ser humano, como un perrito. Se me rompió la pierna del perrito, vamos a matarlo, vamos a sacrificarlo. No, yo no me refiero a eso bajo ninguna circunstancia. Yo me refiero a un ser que ha perdido la dignidad en su vida desde su punto de vista. Él lo decide, cada persona lo decide. Él lo decide. ¿Es posible hacer eso? ¿Decidir cada uno si ya no merece la pena vivir? ¿O tiene que ser un comité de notables? Que me quiten los tratamientos o que me maten, pero el punto está en la decisión. Lo que nosotros estamos de acuerdo, y es lo que plasmamos en la ley ya, y esto hay que decir que lo aprobamos por mayorías contundentes, con la participación de todas las fuerzas políticas en diputados y en Senado, lo que aprobamos es el derecho de esa persona de renunciar al tratamiento médico, digamos, curativo. Esa es eutanasia, y es eutanasia pasiva. A ver, bueno, pero eso es lo que sí aprobamos. Y por el otro lado, es garantizarle, pues así lo interpreto yo, es garantizarle a la persona también el derecho a recibir un tratamiento paliativo, es decir, el que se le apliquen las terapias. A ver, estamos repitiendo leyes y estamos perdiendo el tiempo y estás ganando la batalla por tiempo de posesión del balón, mi querido Guillermo, y creo que ya me toca a mí un poco. Yo diría esto, si Gerardo me da la oportunidad. Yo creo que estamos confundiendo qué es dignidad humana. ¿Por qué no podemos hablar de una dignidad humana teológica o metafísica como si fuéramos ángeles, y tampoco somos perros, pero tampoco somos ángeles, somos seres humanos? Y la dignidad humana, punto, quiere decir autodeterminación, capacidad de optar por mi vida. Así se opusieron los partidos conservadores por el aborto o por la interrupción del embarazo, porque decían que la mujer no tenía derecho a optar por la vida, ya se fue al Tribunal Constitucional mexicano y resultó que es totalmente constitucional. Hoy estamos sobre lo mismo, los seres humanos podemos decidir terminar con nuestra vida. Y mi dignidad quiere decir que yo puedo ser capaz de autodeterminarme y decir, yo mismo no puedo ejecutar la muerte. Te pido que me des el veneno fulano o la inyección fulana y tú, tu manita, esposa querida de 50 años de vida que me ves en qué estado estoy indigno, aplícamela. El Estado va a meter a la cárcel, cuando no puede meter a la cárcel a los narcos, va a meter a la cárcel a mi esposa por un asunto de piedad, de amor, que ustedes pregonan tanto todo el tiempo.
A ver, yo... Y entonces el Estado se mete en mi conciencia y se mete hasta mi fuero interno para dominarme adentro allá e impedirme que yo me resuelva ya como ser planteaste humano. la pregunta. Así es. Dejemos que Sí. Te Guillermo la voy a decir responda. cuál es el tema. Ahí la preocupación, así como lo planteas, bueno, pues parecería ¿Es lo lógico? la respuesta natural. Sin embargo, aquí se te presentan varias variantes, varias circunstancias que es muy difícil calificar. Primero, estábamos de acuerdo hace rato que había que evaluar si había una depresión o no, si era una decisión que se tomaba en los 5 sentidos, por decirlo Como quien de manera hace su muy testamento, coloquial, ¿no? o no. Entonces, si tengo la capacidad emocional para tomar una decisión de esa magnitud, y la otra es la forma en que lo podemos ejecutar, porque aquí lo que se abre la posibilidad es que yo quiero vivir, pero como es una monserga para algún familiar, porque esto se da, si veo que hijos despojan y corren, lanzan a sus padres de la casa que fue de los papás, si vemos esos lanzamientos, hombre, pues muy fácil, voy a la farmacia, le compro a ver yo no sé qué cosa, se lo pongo, lo inyecto y digo, pues que es que mi papá me había pedido que se lo pusiera. Ese es un homicidio. Correcto. Entonces, ¿en qué condiciones y cómo vamos a determinar? Es decir, vamos a entrar en un mundo tan complejo para saber tanto. si la decisión es libre, porque estás partiendo de la dignidad en una libertad absoluta. Entonces, tienes que tener la libertad. ¿Es empírico, racional? Pues tú tienes que tener la libertad para tomar esa decisión. Sí. Que sea una decisión libre, informada, etcétera. Sí. Ahí coincidimos. Entonces, primero, ¿quién y cómo lo garantizas? Ante esa dificultad, lo que nosotros, insisto, planteamos es tu derecho a renunciar y según las creencias de cada quien. Sí. Para los creyentes será, te morirás cuando Dios disponga. Sí. Para el no creyente, cuando la naturaleza así lo determine. Vamos a un corte más. Vale. Está muy interesante el debate.